Son las 4:01. Bueno, señores, en escena Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Elizabeth le dejó una pregunta, ministro. Recordamos, perdón, que estamos ya en canal 24 a partir de este momento. Adelante. O sea, que estamos patrón. En el 23 y en el 24. No, el 23 ya no, ya cerramos el 23, vamos al 24. Sí. Retomando con las preguntas de Elizabeth, la primera de ellas sobre un posible aumento en el número de contagios. De hecho, cuando uno analiza el comportamiento de las epidemias, sobre todo de las virales, podemos esperar segundos y terceros brotes. Eso es algo que se tiene bien identificado, bien modelado, y obviamente, si se pretende abrir más la economía, podemos anticipar que eso va a ocurrir. Lo importante, más que con el número de contagiados, que efectivamente se puede esperar que aumente, es qué porcentaje de esos contagiados terminarán en condiciones severas, con lo cual requerirán hospitalización, o críticas que requerirían unidad de cuidados intensivos. Y para eso es clave el fortalecimiento del sistema de salud para la rápida detección de los casos y el rápido tratamiento. De continuar consolidándose el sistema de salud, se pudiese esperar que aún el aumento en el número de contagios pueda ser manejado sin que termine siendo casos graves o letales. En cuanto a la segunda pregunta sobre las proyecciones de crecimiento, como ustedes han visto, varios organismos internacionales han pronosticado que República Dominicana en América Latina será el país menos afectado. Sí. Definitivamente nos va a impactar, va a reducir nuestro crecimiento, pero hay dos elementos que hacen que cuando los analistas estudian el caso dominicano puedan prever que nosotros podemos sortear esta crisis de una mejor manera. Lo primero es la fortaleza macroeconómica y los fundamentos. Nosotros entramos a esta crisis con altas reservas internacionales, con lo cual nos permite manejar efectivamente el tipo de cambio. Nosotros entramos en esta crisis con un escenario monetario bastante moderado, con lo cual hemos venido acumulando la más alta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en América Latina, con una de las tasas de inflación más baja. Eso da un espacio para el estímulo monetario, como lo hemos tenido, y también el hecho de que el déficit fiscal ha ido disminuyendo y que con la ayuda de organismos internacionales podemos tener acceso a financiamiento. Eso nos permita también amortiguar el impacto de la crisis. Eso como primer elemento. Un segundo elemento sería de que nosotros somos un país que es importador neto de hidrocarburos. Ustedes saben, hay países que son exportadores de hidrocarburos, como serían Ecuador, Colombia, Venezuela, México. Otros países que somos importadores netos, como República Dominicana y algunos países de Centroamérica. La caída en el precio del petróleo es un choque positivo de oferta y eso tiende a ayudar a las economías porque disminuye el costo del transporte tanto para las familias como el costo de producción y de generación eléctrica para las empresas y para el gobierno. Bien, Aníbal Herrera. Ministro, hace ya varios días se dio a conocer lo que se denominó un plan de apertura económica en 5 fases, que se haría de forma gradual, conforme las circunstancias lo permitieran. Esto quedó muy claro. De sus primeras palabras, al ser cuestionado por los compañeros, podemos deducir que esto va a depender de cómo vayan, digamos, avanzando o vayamos conteniendo el avance de la pandemia. Usted citaba el caso de Puerto Plata, ya se ha dado a conocer 47 casos desde la ocurrencia de aquella, vamos a decir que imprudencia, para no irnos más allá, esta soberana imprudencia. Aquel exceso de fe. Eso no fue un exceso de fe. Yo lo voy a dejar ahí, soberana imprudencia, pero eso no tuvo nada que ver con la fe. Claro. En todo caso, manipulación de la fe. Pero bien, ministro, le pregunto, con estas estadísticas de Puerto Plata y lo que indudablemente nos va a afectar, porque lo de Duquesa es una realidad lo que está sucediendo, ¿esto ha variado la proyección de ustedes como gobierno, como ministerio, con relación a estos contactos con los diferentes sectores económicos del país? Ciertamente.
Ciertamente, cada vez que se tiene un aumento en el número de los contagios mayor al previsto por los modelos epidemiológicos, eso hace que se tenga que valorar entonces si la capacidad de respuesta del sistema de salud ha ido más rápido o más lenta de lo que se había pronosticado. Entonces, este caso de Puerto Plata nos lleva a replantearnos los escenarios, que debo decir que el esquema que circuló era una de tantas propuestas, o ni siquiera le llamaría propuestas, escenarios analizados. Había otro escenario con otras fechas, con otras formas de ir incorporando cada vez un mayor número de empresas, porque se está, incluso para que sepan, se está modelando todo lo que hacen los demás países, se modela cómo sería en República Dominicana. O sea que tener una propuesta o un escenario u otro no hace diferencia. Pero contestando su pregunta, sí que el hecho del aumento del número de casos de Puerto Plata y el impacto que eso pudiese tener en otras provincias del norte, como Santiago, que es altamente importante al ser el corazón de la zona norte, sí que eso llevaría a un replanteamiento de la estrategia. Ministro, ¿qué le convendría a un país como el nuestro en medio de esta crisis sanitaria y económica que va a dejar el COVID-19? ¿Aumentar el gasto o disminuir el gasto? ¿Cuál de los dos escenarios es más beneficioso para la economía de un país como el nuestro? Sin lugar a dudas, aumentar el gasto. Aumentar Cuando nosotros tenemos un crecimiento económico por debajo de lo que se conoce en la literatura como el crecimiento potencial, eso lleva a que tanto la política monetaria como la fiscal deban ser expansivas. Y más aún cuando se tiene una justificación de que ese aumento en el gasto vaya a hacer dos cosas. Uno, fortalecer la capacidad del sistema de salud y dos, proteger el consumo de los más vulnerables. Tal como se ha hecho en República Dominicana, es como se recomienda en la literatura económica, un aumento en el gasto público. Ese aumento, Juan Ariel, tiene la necesidad de ir de la mano del apoyo gubernamental. Dijo Julio Martínez Pozo que ustedes tienen un plan, lo cual fue confirmado por Kise Jaque aquí, de tomar un dinero de los beneficios de las administradoras de fondos de pensiones que asciende más o menos a 40,000 millones de pesos. Pero por otro lado, tienes 650 millones de dólares del Fondo Monetario. Tienen una solicitud a la Reserva Federal de Estados Unidos y tienen una solicitud al Banco Mundial. ¿Por dónde van a dar ese gran capital que se requiere en la apertura y a qué sectores estaría orientado esencialmente, ministro? Si se puede decir, y no es indiscreto la estrategia que ustedes tienen. Claro, bueno, lo primero es comentarles que ya se ha dado. Si ustedes se fijan, el gobierno dominicano usó parte de los fondos en exceso de reservas técnicas de la administradora de riesgos laborales. Sí, pero eso es para los planes sociales. Yo me refiero a la apertura. No. Eso fue para el programa FASE, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, porque así lo contempla la ley 397-19. También el gobierno ha utilizado un préstamo del Banco Mundial de 150 millones de dólares. También ha utilizado el préstamo de 12,000 millones de pesos del Banco Central contemplado en el artículo 33 de la Ley Monetaria y Financiera. Entonces, eso es lo que se ha dado hasta el momento. De cara a futuro, ¿qué se tiene en mente? Lo primero es, se está discutiendo con organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, nuevos préstamos. Ya se dio a conocer los 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Lo de la Reserva Federal es otra cosa. Eso normalmente son facilidades de liquidez en moneda extranjera para evitar problemas de disponibilidad de divisas, no para financiamiento del gasto público. Entonces, y hay que distinguir mucho los mecanismos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se puede visualizar es que los préstamos seguirán siendo invertidos en fortalecer el sistema de salud, en apoyar al presupuesto familiar, si es necesario, por ejemplo, extender el programa Quédate en Casa en un mes más, por ejemplo. Entonces, es en ese orden que se estaría manejando. ¿Cuánto exactamente? No se sabe, porque todo esto son negociaciones que se tienen con organismos multilaterales que dependen de disponibilidad de recursos externos, de condiciones y de las particularidades financieras de los préstamos.
Ministro, yo voy a hacer esta pregunta y nosotros tratamos este tema, lo hemos estado tratando y yo creo que a mí se me reconoce porque siempre pongo el mismo tema, expongo lo mismo con la preocupación que tengo con el trabajador dominicano. Estos planes de recuperación, de reordenamiento, de reapertura de la economía, como la quieran llamar. Apertura de acercamiento social inteligente. Inteligente, como usted lo ha descrito. Para mí tiene la siguiente preocupación. Todo este dinero que estamos buscando y que tenemos que poner a circular y que, como dijo un economista, la demanda también hay que motivarla para que haya oferta, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa es la mano de obra ilegal. O sea, y eso planteaba Pedro hoy y lo hemos planteado, yo siempre planteo eso. O sea, yo tengo una gran preocupación con la mano de obra ilegal, con los empleadores dominicanos de mano de obra ilegal, porque se habla de que la construcción es uno de los pilares de esta reapertura. Perfecto, pero esa mano de obra es ilegal. Esa mano de obra, lo que nosotros destinemos, y en estos momentos de crisis, a meterlo en la construcción y a que la construcción pueda comenzar a funcionar. Eso no se va a quedar aquí, eso se va a ir para Haití. Y en otro lado, y por otro lado, con una mano de obra también venezolana, ilegal también que tenemos aquí, en determinados sectores medios, restaurantes, salones de belleza, plazas donde se vende, supermercados que están sustituyendo la mano de obra dominicana de las dominicanas, hasta la prostitución, dicho sea de paso, que es una actividad económica social como cualquier otra. No como cualquier otra, pero es una actividad económica y social. Sí, como el narcotráfico, como la droga, son actividades económicas y ya están contabilizadas en algunos países. Entonces yo lo que digo es, ustedes han tomado dentro de todo ese panorama en cuenta la mano de obra ilegal que nosotros tenemos aquí en República Dominicana, para que en lugar de irse esos chelitos al barrio, a Gualey, a Guachupita, en Santiago, a que no se vaya para Haití o no se vaya para Venezuela. Punto. Gracias, doña Consuelo, por ese comentario, porque me ayuda a ejemplificar lo complejo y lo multisectorial que son las decisiones en economía. Hay que ver un sinnúmero de aspectos. Entonces, cuando usted dice de la dinámica que tendría un sector como la construcción con los flujos migratorios, hasta eso hay que considerar. No tanto por la ilegalidad de la mano de obra, yo se lo pondría de otra forma, por los efectos en el sistema de salud que tendría el ingreso de personas. En el mundo ideal, todas las fronteras deben ser protegidas en brotes como el que tenemos, y se protege haciendo un sinnúmero de pruebas a la entrada de personas, porque si entra una persona contagiada, pues incrementa la exposición al virus. Eso no es tan sencillo de hacer en una frontera porosa como la frontera haitiana, porque sería muy difícil a cada trabajador haitiano, aunque sea legal, aunque esté, digamos, programado, hacerle una prueba, tenerlo 14 días en aislamiento. Entonces, claro que se ha tomado en consideración el efecto que tendría una dinamización de la construcción en el flujo migratorio y cómo eso pudiese impactar la propagación y el aumento en el contagio en la población dominicana. De todas formas, desde el punto de vista económico, yo no diría que el dinero de la construcción se queda en los trabajadores haitianos por varias cosas. Primero, porque la construcción tiene altos encadenamientos productivos. La construcción demanda de insumos que produce el sector industrial, que vende a través del sector comercial, como las ferreterías, y que dinamiza el sector servicios, como la venta de comida. O sea que son muchos los que se benefician de la construcción, pero tal como usted señala, por su alta relación con los flujos migratorios, hay que prever cómo eso pudiese impactar las condiciones de salud del país. Ministro, la gente tiene mucha incertidumbre con relación a que los programas que se puedan establecer desde el gobierno en medio de un proceso prácticamente de transición, el 16 de agosto, el gobierno de Danilo Medina culmina
puede ser que gane Gonzalo Castillo, puede ser que gane Luis Abinader, puede ser que gane Leonel Fernández, Guillermo Moreno, cualquiera que sea. ¿Estaría usted de acuerdo a que la clase política se siente, como hicimos con el 4%, y se llegue a un gran acuerdo de que los programas y las medidas económicas a corto y largo plazo que se tomen en esta coyuntura sean respetadas por quien comience a gobernar el Palacio Nacional a partir del 16 de agosto? Muchas gracias por su pregunta y además por la comparación que hace. Cuando eso se generó en el 4%, estábamos discutiendo el mediano y largo plazo de un país. Teníamos el tiempo y la tranquilidad suficiente para ponernos a pensar qué queremos en el mediano plazo. Hoy en día es una circunstancia distinta. Hoy en día el gobierno está en sesión permanente de si hay un brote en esta comunidad que no teníamos previsto, y eso nos lleva a todos los funcionarios públicos a cambiar nuestra agenda de trabajo. Personalmente le puedo decir que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que por su vocación está mucho más pensando en el mediano y largo plazo, hemos tenido que suspender toda esa agenda y dedicarnos al corto plazo. Personas muriendo, personas necesitando medicamentos. Entonces, hoy en día, el minuto al minuto del funcionario público y el liderazgo gubernamental está dedicado a evitar muertes, a evitar situaciones de salud que no podamos manejar. En ese contexto no es tan fácil ponernos en un diálogo político que toma tiempo, que además puede salirse de las manos y que pudiese politizarse. Estamos en emergencia. Imagínense la sala de emergencia de un hospital. Cuando llega un sinnúmero de pacientes, es momento de actuar. Y eso es lo que ha hecho muy responsablemente el gobierno dominicano. Eso es así. Bueno, ministro, yo creo que usted nos ha dado respuesta a las preguntas. ¿Alguno tiene alguna inquietud? Porque tenemos que seguir con el señor Percio Maldonado, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, pero nosotros queremos agradecerle sinceramente su participación, porque sabemos que usted es bastante ocupado. Así y es. con tanta responsabilidad que usted tiene encima, y que nosotros quisiéramos como medio que pueda ayudar en lo que sea en estos momentos tan difíciles a la República Dominicana. Cuente con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, ministro. Gracias a todos ustedes. Lea, nos vamos con la pausa y venimos con el señor Percio Maldonado. O llamadas y Percio Maldonado. Tengo entendido que es así.